Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria. Directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Devis. ¿Cómo comprar por hectáreas o fanegadas y vender por metros? Marcos es ahora un empresario, un inversionista sofisticado, pero él era un campesino que creció aprendiendo de su papá a cultivar la tierra y a hacer negocios en una forma muy sencilla. Su sencillez ha sido su fortaleza y entendió cómo poder comprar bienes raíces mientras crecía el pueblo para convertir esas hectáreas en metros y hacer y sacar de las correas de los mismos cueros. Nos da no solamente unas estrategias para ganar con metros, sino también cómo negociar en formas creativas y cómo entender a quien no quiere vender para ofrecerle lo que la persona espera de una manera en que el negocio sea ganar-ganar. Este episodio está lleno de herramientas increíbles. Disfrútalo. Estamos en la ciudad capital de México y terminando un curso. ¿Cómo ha estado el curso? Bien. Bueno, un aplauso de todos estos participantes, estudiantes de bienes raíces. Y yo me siento tan contento cuando encuentro personas de tan diversas condiciones económicas, intelectuales, sociales, todos con una característica de tenacidad, de disposición a aprender, a reconocer nuevas estrategias para crecer financieramente, que me inspira y me siento muy orgulloso y muy privilegiado de eso y de compartir con estudiantes que yo no tenía la oportunidad de conocer personalmente, pero que cuando los veo, les veo sus caritas, a sus parejas, a sus esposos, a sus esposas, me siento conmovido y entusiasmado porque estamos creando una comunidad en la que todos estamos aprendiendo. Yo soy el primero que ha aprendido. Cada vez que yo hago estos podcasts, yo me inspiro, me lleno y hago las preguntas que a mí me conmueven, que a mí me interesan, que yo las haría así no hubiera ningún podcast, porque es lo que yo quiero saber. Siempre lo hermoso de crecer es que yo tengo personas a mi lado que si solamente le hago las preguntas correctas, voy a tener distintos maestros y maestras que me van a ayudar a lograr abrirme los ojos, quitarme vendas y ver posibilidades que tengo al alcance de mis ojos. Hoy tengo a mi amigo Marco Vinicio, que con él hicimos el podcast número 69, cómo mi padre me enseñó a ser empresario. Si tú quieres saber cómo enseñar a tu hijo o a tu hija valores para que sea empresario, Marco nos da una lección no solamente muy enriquecedora y llena de claves sencillas y prácticas, sino muy conmovedora y muy inspiradora. Y hoy él vino a este programa y yo le pedí que nos enseñara cómo convertir hectáreas en metros. ¿Cómo ve? Qué negocio tan increíble, coger hectáreas y convertirlas en metros y a través de eso construir un patrimonio. Bueno, Marco, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un poco nervioso aquí porque es frente a muchos compañeros y la verdad pues muy bonito y muy emocionante también poder compartirles algo de lo que se ha vivido. Bueno, muy bien, me parece que es genial que estés nervioso porque te voy a hacer preguntas difíciles. No, mentiras. Bueno, Marco, cuéntanos un poquito cómo empezaste tú a convertir hectáreas en metros. Bueno, yo me dedicaba a la agricultura y mi papá comenzó a comprar propiedades o tierras en zonas pegadas al municipio, una propiedad en particular. Y
él estaba enfermito cuando la compró, a mí me tocó terminar de pagarla, una propiedad, y de ahí me gustó esa propiedad para hacerla más grande. Entonces, a través de los años estuve buscando oportunidades para comprar otras propiedades ahí mismo para lograr un terreno más grande, y mi idea no era en ese momento pues urbanizar o nada, simplemente la plusvalía por el hecho de que yo veía que el pueblo iba creciendo hacia ese lado. Entonces, al pasar los años, logré comprar ahí y hacerme de una buena cantidad de hectáreas por ser pegadas al municipio. Las fui armando poco a poco, no fue de golpe. Fui haciendo varias negociaciones, fui haciendo unas muy bonitas, otras fueron cambios de una propiedad por otra, otras fueron por dinero. Pero siempre tuve claro que quería lograr ahí tener una superficie, y la logré tener y la logré juntar. Y pues por obras de casualidad también empecé a venderla. Yo en realidad no vendía nada, porque mi idea cuando mi padre faltó fue de que yo no iba a vender lo que no me había costado. Entonces dije, no, pues no puedo vender las cosas que a mí no me han costado, y me acostumbré a no vender propiedades. Aunque me dijera alguien, oye, ¿te compro? No vendo. Entonces, un día un amigo que en este tiempo apenas lo iba conociendo, me dijo, oye, vende un pedacito ahí, me gusta para poner una tiendita para mi mamá, porque mi mamá quiero que tiene una tiendita y me gusta un pedazo y para que me vendas. Y me insistió, yo no quería. Dije, bueno, si me pagas a tanto el metro, te la doy. Y apenas yo estaba acabando de hablar y me estaba poniendo un fajo de billetes en mi mano, y dice, ahí está. Le enganché para que, dije, no, yo estaba bromeando, la verdad es que estaba bromeando, y le dije, no, era broma. Y me dijo, ¿tienes palabra o no? Y dije, caray, no, pues, dije, ni modo, me la traigo por hocicón. Y entonces, la verdad, pues le vendí ese pedazo, y cuando comencé a ver los números, dije, caray, me pagaron, de esa propiedad me pagaron unas 100 veces lo que me había costado el metro por hectárea. Pero mira, antes de comenzar con esos detalles, porque tienes muchísimas cosas que te quiero preguntar, yo recuerdo la historia del capítulo cuando te entrevisté. ¿Qué edad tenías cuando tú tuviste que pagar esa propiedad de tu papá? Como 19 años, 20 tal vez, a lo mucho. Ajá, más o menos. Entonces tu papá en ese momento, recuerdo que estaba enfermo, y tú te cayó ese problema y tuviste que solucionar. Pues no era tanto un problema, porque la persona a la que le compramos, la verdad, se portó muy prudente. El problema de la salud de tu padre, a eso me refiero. Sí. No, bueno, mi papá ya tenía 5 años enfermo, la compró aún estando malita. Él hizo el compromiso, dio un pequeño enganche, y porque su ilusión de él siempre fue comprar sus tierras. Entonces, la verdad es que ya la persona que le vendió ni siquiera le exigió cobro ni nada, y nos respetó el trato aún después de que mi papá falleció. Entonces, la verdad no teníamos cabeza, porque mi papá estaba malito en ese tiempo. Si se pagaba o no la propiedad, no había cabeza. La prioridad era que mi papá se curara, ¿no? La prioridad era que se tratara su enfermedad. ¿Y con qué la pagaste? Es que eso sí, quién sabe, porque acabamos, después de la enfermedad de mi papá, pues lógicamente acabamos sin nada de liquidez, acabamos muy mal económicamente, porque después de 6 años de una enfermedad de cáncer queda uno completamente gastado, aunque había algunas propiedades, pero yo tenía que pagar con dinero. Entonces, trabajando, y el Señor nos aceptó pagos, y gracias a Dios nos respetó esa parte, la persona que nos vendió. Bueno, un aspecto que me parece importante, que lo veo estratégico de tu papá, es que compró a la salida del pueblo. Quiere decir que él vio el crecimiento del pueblo, él tuvo esa visión desde el comienzo. ¿Nos hablas un poco de eso? Bueno, mi papá fue un gran negociante. Yo no me tocó verlo negociar tanto, porque por la misma enfermedad que tuvo cuando yo era muy joven, pero la verdad es que sí lo vi negociar, sí vi sus negocios que hacía, y me di cuenta que él le gustaba invertir en propiedades que él le veía futuro. Compraba locales en las orillas del pueblo o cerca del centro. Compraba propiedades para un futuro, como para cerca del pueblo. Él trataba de buscar eso. Entonces yo me quedé con esa idea. Esa era la propiedad que estaba mejor ubicada de las propiedades que le había comprado, y mi intención era hacerla crecer, porque esa quedó sobre una calle que se hizo avenida, digámoslo así, una avenida principal del pueblo. No es un bulevar, sino es una avenida de una calle grande del pueblo, pero al final de cuentas quedó muy bien ubicada. Entonces yo quería hacerme amplio en toda esa parte de ahí, y esa fue mi visión en esa parte. ¿Y cuál era tu criterio para comprar? O sea, ¿hacia qué? O sea, ¿y cuál era y es tu criterio para comprar? ¿Qué compras y qué no compras? La verdad es que yo compro, siempre quise comprar de oportunidad. Eso no sé por qué siempre quise comprar más abajo del precio que estuviera de mercado por hectárea.
Mi idea no era comprar al precio. Entonces siempre busqué crecer esa parte de ahí, porque era una parte que para mí era estratégica en el pueblo. O sea, para mí es una parte donde se veía y se notaba el crecimiento hacia ese lado. Entonces dije, no, pues aquí yo ya tengo la parte de la calle, quiero comprar toda la parte de atrás. También hubo la fortuna de que primero nos vendieron los extremos y al final fui comprando lo de en medio. O sea, fui cerrando las propiedades. O sea, que tuviste una estrategia y una visión desde el comienzo. Bueno, ¿cómo buscas una oportunidad? Bueno, a mí la verdad es que esas oportunidades algunas me llegaron, otras las busqué. Ahí tengo historias muy bonitas. Ayer les comentaba a unos compañeros de una de ellas que pues ya uno se vuelve mañoso, no sé cómo decir otra palabra, mañoso en el buen sentido, de que no encontraba una de las propiedades que dividía lo que yo quería comprar, no la podía negociar. El señor estaba aferrado a no venderme, pero no tenía ni salida, pero no me quería vender. Pero es un señor que le gusta mucho la agricultura y yo me dedicaba a la agricultura también. Entonces dije, ¿cómo le hago para poderle comprar? No encontraba la forma y un día se me ocurrió una idea. Yo tenía cita con él para ver otra cosa y fui a otra propiedad que tengo una tierra de muy buena calidad, pero no está muy bien ubicada, pero es de muy buena calidad la tierra, y agarré la mazorca más grande de maíz que tenía en ese momento, que yo tenía siembra de maíz, y agarré una mazorca muy grande y la puse así en la camioneta. Fui a ver a esta persona y sí lo encontré y le dije, oiga, vamos, véndame eso. No, ya te dije que no va a venderte. Bueno, se lo cambio. Tengo ahí una tierra de muy buena calidad, se la cambio, está cerca de otras tierras que tiene usted. No sé qué. Y dice, bueno, a ver, enséñame lo que me quieres mostrar. Y ya se subió a la camioneta y se subió y vio la mazorca, pues la mazorcota, ¿no? La mazorca muy grande. Dijo, híjole, ¿y esta mazorca de dónde es? Pues de la tierra que le estoy diciendo, vengo de allá. Y se quedó y veía la mazorca y le daba vueltas, porque la tierra que él me estaba vendiendo pues no daba esa calidad de mazorcas. Y él era agricultor y le encantaba la agricultura. Ya cuando vi que se enamoró de la mazorca, dije, ya cayó. Entonces yo ya tenía planeado cuánta superficie, porque yo le pensaba dar hasta casi el doble de la superficie que él que quería yo negociar con él, porque para mí está en zona urbana y para mí tenía un valor muy grande porque unía mi propiedad. Y llegando ahí le dije, mire, esto es lo que le ofrezco, así, así. Y ya me dijo él, bueno, dice, pero me vas a dar algo más porque no te puedo cambiarlo. Tú me estás ofreciendo, tú tienes que darme algo más. Dije, bueno, pues ahí viene el golpe, a ver de cuánto me dice. Y me dice, no, pues nada más dame una cuarta parte más de lo que yo te... Y pues para mí fue fabuloso porque yo pensaba darle el doble. Entonces dije, no, pues, le digo, no es mucho. Bueno, necesitamos una cosa, pero yo quiero media hectárea más y te la pago. Y me pagó esa una cuarta parte más de la negociación y me pagó todavía por esa parte. Entonces me pagó bien, le cambiamos por la propiedad y fue un negocio muy bonito porque la verdad es que yo estuve buscando y buscando la forma de cómo negociar y yo sabía por dónde el señor le podía yo llegar y fue por una mazorca que logré ese negocio, ¿no? Entonces, una de las técnicas que aplicaste es preguntar y no llegar sobre tu interés, sino sobre la necesidad del dueño, lo que a él le interesaba. Y otra estrategia que yo veo que utilizaste es el de no ofrecerle, sino preguntarle cuánto quiere él, porque eso es muy frecuente, que yo estoy dispuesto a ofrecer más de lo que la gente está dispuesta a pedir. Y si yo me quedo y cierro la boca y espero que el otro diga, entonces a lo mejor me voy a ahorrar una buena plata, ¿cierto? No, cierto. De hecho, yo ya traía mis números, también dije, no puedo darle más de lo que yo me había planteado, pero la verdad estaba yo muy interesado, pero ya no le quería demostrar tanto así, como dicen, abrirme de capa para que él me fuera a dar no. Entonces le dije, bueno, pues usted dígame como que... Pero yo lógicamente que fui y antes le dije, pues pero mire, vea, la tierra está de buena calidad, vea qué mazorcas da. Entonces fui preparando el terreno para que no me fuera a dar muy fuerte la negociación, muy fuerte lo que iba a pedirme por la negociación. Entonces fue una muy bonita negociación, se dio así y es una persona de mucha palabra y la verdad es que sí. ¿Y tú comprabas la tierra con la visión de revenderla, de tenerla o solo la agricultura? ¿O tenías una estrategia a corto plazo con la tierra? Bueno, antes pues yo me dedicaba a la agricultura, entonces era sembrarla, pero ya hace 3 años me dedico a los bienes raíces, ya dejé la agricultura. Entonces la rento, yo también tengo un retorno de inversión, pero para lo que van en las tierras, la renta por cultivo es muy poco lo que dan de retorno de inversión. Entonces lo que estoy haciendo es desarrollando, se han venido vendiendo partes, he venido vendiendo partes, una empresa me compró un pedazo, esta persona que me compró una tiendita pues ya tiene una tiendota, ya me compró
mucho más superficie. Otras personas ya me han comprado también ahí. Entonces, la verdad es que yo, si lo pongo en perspectiva, esa propiedad se ha pagado unas 10 veces y he vendido a lo mejor tal vez menos de una cuarta parte. Y con lo mismo que he vendido, he comprado más propiedades ahí al mismo. O sea, ¿cómo le explico? Yo ya he hecho unas 4 veces más grande el terreno de lo que mi papá me dejó, 5 veces tal vez. Pero realmente ha sido casi de ahí mismo que ha salido. Entonces ha sido un gran negocio. Para mí ha sido un gran negocio ese. ¿Tú de qué vives, Marco? Bueno, ahorita como las viejitas de mis rentas, no es cierto. No, también una parte de rentas, negociar las propiedades. Aparte, también hemos empezado a desarrollar propiedades, hacer pequeños fraccionamientos en las orillas del pueblo. La verdad, yo me he metido en mi pueblo, que es de donde estoy, y me estoy especializando en conocer el mercado de donde yo vivo. Y pues ya vendí mi primer fraccionamiento pequeñito que hice y ya estoy vendiendo el segundo. Y es mi idea desarrollar los proyectos, desarrollar estas propiedades. Estoy en este proyecto, como ya es más grande, la verdad es que sí ya pienso hacer algo mucho más ambicioso. Bueno, ¿cuál es el requisito de un terreno para que se pueda desarrollar? Y vamos a hablar no de un urbanizador grande, sino una persona como tú que va tomando un poquito de terreno y con pocos recursos va haciendo ese desarrollo. ¿Cuáles serían las características de ese terreno? Bueno, primero que realmente no haya problema con el cambio de uso de suelo, investigar bien los usos de suelo que tienen las propiedades. Por decir, en esa zona ya está catalogado como que es la parte donde viene el crecimiento del pueblo. Dentro de la misma, el gobierno del estado ya marca esa parte. Entonces yo ya tengo la ventaja de que son propiedades que ya sé que van a desarrollarse como parte urbana. El otro detalle que hay que cuidar mucho son los servicios, el agua potable y el drenaje, no tener problemas con los municipios y ver que haya una buena red donde uno pueda conectarse, porque al final de cuentas se vuelve un problema con los vecinos, con el municipio, si no hay una red cercana. Entonces hay que checar eso. Sí, y mucho es, sobre todo, depende del tamaño, hacer un proyecto adecuado para que no vaya uno a estar gastando de más ni haciendo inversiones donde no puedas desarrollar algo en un futuro. La verdad es que y ahorita que ya estoy aprendiendo a conocer o hacer el primer fraccionamiento y empezar a desarrollar lo que ya es agua, luz, drenaje y todos los permisos, todas las cuestiones que conlleva, como son cambios de uso de suelo, impacto ambiental, impacto urbano, las factibilidades de agua, luz y drenaje, son cosas que ya se da uno cuenta que ya es otro negocio. No sé si me explico, es algo donde lleva una inversión, un tiempo, permisos, es todo una situación. Y luego, por si donde ya hice mi segundo fraccionamiento, ya los vecinos se estaban poniendo en contra y tuve que hacer negociaciones con los vecinos, las cuestiones de donaciones de áreas verdes y áreas para el municipio. Entonces ya es otra situación donde hay que aprender a lo que uno se está metiendo. No nada más es tan sencillo. Yo pensé que iba a vender en lotes, que iba a pintar yo con cal y ponerme a vender, y la verdad es que no. Tiene su chiste, tiene sus cosas. Este negocio no es tan sencillo, pero es muy bonito. Bueno, de la primera área, o sea, ¿cuál es el área que tú le recomiendas a una persona que está empezando y eso es muy relativo a la pregunta, ¿cierto? Pero ¿cuál sería la forma más fácil? Si tú fueras a empezar ahora y no tuvieras un solo centavo, ¿cuál sería la forma como comenzarías de nuevo? Yo este negocio le vería a largo plazo. Yo sí he comprado, viendo esta ganancia que he tenido, he comprado propiedades alrededor de los municipios, no nada más de mi pueblo, sino de otros municipios cercanos, pensando en la plusvalía que me está dando, la verdad. Pero hay que ser muy hábiles en fijarse hacia dónde va el crecimiento, cómo va la situación del pueblo, y comprar. La verdad es que este es un negocio para mí que es a largo plazo, o un mediano plazo, en el aspecto de que si lo quiere uno comprar con poco dinero, porque lo compraría uno como tierra de cultivo. Buscar una buena oportunidad como tierra de cultivo y a precio de tierra de cultivo, para que después, cuando llegue el crecimiento, se pueda vender por metro. Entonces es donde realmente vendría el negocio. Genial. ¿Y qué compras como tierra de cultivo? Pero ahí realmente no estás chequeando la reglamentación, sino la tendencia del pueblo. Bueno, y cuando ves un lote para comprar, además de esa tendencia, ¿qué más miras en el lote? ¿Qué más es un elemento para que digas, este lote sí tiene ese potencial?
Bueno, veo mucho el hecho de cómo está, si tiene pendientes para el drenaje hacia la calle principal o hacia donde esté, porque es muy importante que si está en contra, hay que meterle relleno, hay que meterle nivelación y es muy costoso. Hay que ver también lo grueso de la tierra, hasta porque hay terrenos, por decir, un amigo compró y tiene 2 metros de tierra vegetal que tiene que compactar y retirar una gran parte, entonces es muy costoso. Entonces todos esos detalles me voy fijando, por decir, hacia dónde va el crecimiento del pueblo y trato de comprar sobre carretera, si se puede sobre carretera o muy cercano a carretera, que tenga los servicios disponibles y buscando redes principales. Hay que buscar una red principal de agua, una red principal de luz que pase media tensión, que no sea baja tensión y sobre todo el agua potable y el drenaje. Porque si no hay alguno de los servicios, es muy complicado y muy caro de que, aunque haya salido barato el terreno, que realmente deje una buena ganancia, ¿no? Para mí eso es lo principal que yo observo para comprar ahorita las propiedades. ¿Qué porcentaje, cómo calculas tú el urbanismo, si lo podemos llamar así? ¿Es un costo, un porcentaje? ¿Cómo calculas el presupuesto de urbanismo en una propiedad? Y eso también es relativo porque depende del lote, pero en tu estrategia, ¿cuál es tu presupuesto para urbanismo? Mira, la verdad es que yo nomás tengo experiencia, como dije, realmente urbanizando. Una propiedad ya estaba completamente dentro del municipio, entonces no tuve que hacer nada de urbanización. La otra sí tuve que meter red de agua, red de luz y red de drenaje. Pero estábamos muy cerca, entonces esto va a depender, es muy variable, depende las distancias, depende las profundidades de los terrenos, depende del tipo de suelo que esté. Realmente a mí me salió alrededor ya haciendo barras perimetrales, poniendo seguridad en el terreno, poniendo área verde, área común. El metro para vender a mí me salió como a $700 el metro de urbanización, el costo. ¿Qué porcentaje sobre el precio de venta? Sí me impactó como un 30 o 40%, yo creo, tranquilamente, más aparte del terreno. Más el costo del terreno. Bueno, y cuando entonces tú consigues ingenieros para hacer los estudios antes de eso, antes de la obra, y tú comienzas a hacer los números. ¿Cómo calculas que ese terreno se va a vender o cómo haces el estudio de factibilidad del proyecto? Bueno, ahorita en ese terreno, la verdad es que primero empecé haciendo y después fui preguntando de qué se trataba. Eso fue un error, la verdad, y no tenía idea cuánto iba a costarme. Gracias a Dios no se me dispararon los precios. Fue un terreno que todos los factores me salieron a mi favor, no tanto porque lo haya visto, sino porque así estaba el terreno. Pero ahorita sí ya lo observo ya por esa experiencia, pero la verdad es que para mí ahorita más bien ya es asociarme ya me di cuenta que para mí es más fácil ya que tiene la plusvalía del terreno, mejor meterme o asociarme con constructores tal vez o con desarrolladores. Tengo amigos desarrolladores que están interesados ya en ellos hacer la inversión y para mí ya es una gran ganancia porque ya mi propiedad se evalúa por metro, aunque el metro por el volumen que es barato, hablando por metro, es muy caro en comparación a como yo lo compré. Estamos hablando de tranquilamente 30 veces lo que yo lo compré, ¿no? Entonces es una gran ganancia. Entonces, ajá. ¿Y cuál es el porcentaje en términos generales o qué negocio planteas tú con ese urbanizador? Bueno, hay varias opciones. Hay una persona que me dice, ¿sabes qué? Yo pongo toda pongo toda la infraestructura de la inversión y evaluamos lo que vale el terreno, lo que vale mi inversión y nos vamos por casas. O sea, si son 80 casas y te tocan 20 o 30, te tocan a ti, las otras son así. Entonces, está muy bien, está muy agradable. Nada más es ponernos de acuerdo cómo le vamos a hacer con las ventas y él se encarga de los permisos, porque también los permisos es costoso. Es sobre todo el tiempo y tienen vencimiento y sí tiene su chiste en México mucho hacerlo, pero los permisos, no hay mucha burocracia. Pero entonces, espérate un momento, si son 23 casas, tú le das 3 casas, pero él construye las casas, ¿o cómo es? Él hace toda la parte de urbanizaciones, digamos. Sí. Yo voy a hacer ahorita en el proyecto que estamos viendo, yo voy a hacer un bulevar principal y una parte va a empezar él a hacer en la primera etapa, que son algo así como 90 casas. Entonces, dependiendo lo que él salga su costo, porque bueno, vamos a hacer el proyecto primero, antes que todo no vamos a empezar a hacer nada hasta que tengamos todo el proyecto ejecutivo, con todos los costos y todos los gastos que tienen que hacer, y entonces ya, vamos a decir un ejemplo, si mi inversión en tierra es un 20 o un 30%, es lo que él me va a dar en casas o en 50%, según lo que salga. O sea, va a ser equitativo y él según su inversión, según las inversiones es lo que cada quien va a tener
tener. Entonces tú le pones un precio a tu tierra, ¿sí? Tú le dices el metro a tanto, se ponen de acuerdo con él, él hace su presupuesto de construcción, te da un precio de venta. No. ¿Cuál es el precio de construcción? El precio de construcción, sí, o sea... Tú te ganas la plusvalía de la construcción. Así es, sí. O sea, él te da el precio de costo. Más bien el precio por proyecto, porque él trae también una ganancia. Él trae una ganancia en el costo de ganar, porque es constructor. Entonces él me va a dar el proyecto ejecutivo donde él ya trae un 30% tal vez de ganancia sobre su inversión, pero a mí también me toma en cuenta al precio de... Así es. Perfecto. Entonces ambos ganan y ambos aportan su parte con ganancia y ambos ganan. Sí, así es. Genial. Sí, bueno, estamos ahorita en eso. Hay otras propuestas que tenemos también. Hay una empresa que nos compra todo completo el proyecto. Entonces, pues ahora sí que estamos evaluando qué es la mejor opción para que realmente se haga lo mejor y le saquemos el mayor jugo posible a la inversión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este proyecto específico, ¿qué porcentaje tienes tú y qué porcentaje tiene él después de que los números se han sumado? Todavía no tenemos números, apenas estamos en la parte... Yo calculo que vamos a andar, yo creo que un 40% yo y un 60% él. Listo. ¿Y las ventas las hacen ustedes, contratan a otra persona o no saben todavía? Eso no sabemos todavía. Bueno, sí ya platicamos que serían costos compartidos, no sé cómo decirlo, o sea que se va a contratar todas las personas que nos van a vender y eso, y serían como compartidos, ¿no? De acuerdo a la proporción de la inversión. Sí, claro, de acuerdo. Sí, y aparte, bueno, estamos viendo dos opciones. Una, que él vendiera sus casas y yo vendiera las mías. Y la otra es que hacerlo en conjunto, pero el problema va a ser quién vende primero y quién vende después. Entonces, esa parte estamos platicando. Bueno, estudio de mercado. Hicieron un estudio. Me dijiste que empezaste esto, pero es un número de casas importantes para un pueblo. ¿Cómo sabes que no te van a quedar las casas o que las vas a vender? Bueno, ahorita estamos precisamente en esa parte, en la parte de saber cuál es el nicho de mercado específico al que queremos. De hecho, la idea es hacer un proyecto integral, no nada más hacer casas, sino hacer un proyecto, hay dos proyectos, una que es hacer un bulevar central y poner clústeres. Otra es hacer un solo grande, uno muy grande con dos accesos principales. Otro es hacer hasta con parte para correr y hacerlo muy bonito, ¿cómo se dice?, que tenga áreas verdes, áreas muy grandes de donde la gente pueda hacer ejercicio. O sea, hay varias propuestas todavía ahorita donde estamos más bien analizando hacia qué mercado nos queremos dirigir, pero se va a hacer el estudio de mercado para saber cuál es nuestro mercado meta principal que queremos lograr. Bueno, para quien tiene un lote y quiere buscar un socio inversionista o constructor, ¿cuáles serían las características que tú buscarías para tener ese socio? Bueno, yo esta persona la conozco, sé que es una gente seria porque sí es muy complicado que al rato te vayan a dejar la obra a la mitad y con documentos hechos te pararían el proyecto. Entonces tiene que ser alguien que sea solvente, que sea serio y que realmente y también que se vayan por etapas, ¿no? O sea, para que realmente veamos si tiene la capacidad de hacer lo que está diciendo e invertir lo que tiene que invertir, porque no es algo tan sencillo. O sea, lleva un proceso, lleva un tiempo todo, y la inversión que va a hacer es fuerte, entonces hay que ver que realmente pueda con ese compromiso. Entonces es una persona que tenga experiencia en proyectos parecidos, que tenga el capital para un proyecto así, ¿cierto? Y que además tenga unos valores como persona, como socio que comparta contigo. Así es. Sí, aquí la idea es desde el principio tener la forma de salir de la inversión, que como dijiste, primero la salida, simplemente si no funciona, ¿cómo le hacemos para repartir cada quien las cosas? La idea es que desde el principio sepamos cómo vamos a entrar. No es como tal una sociedad porque va a ser cada quien al final con sus cosas, pero mientras está la inversión haciéndose, sí se tiene que cuidar mucho esa parte, ¿no? Entonces eso es lo que ahorita estamos trabajando. Me estoy asesorando porque no tengo experiencia en esto. Estoy buscando unas personas que están desarrollando en Pachuca que me van a apoyar en explicar un poquito más esto, ¿no? Ahora sí que unos amigos de unos amigos. Perfecto. Bueno, ¿y qué es lo que ha hecho que tú tengas tanta credibilidad para hacer todos estos negocios y que la gente te venda y te compre y se asocie contigo? Bueno, pues que desde que empecé a trabajar siempre ha sido mi meta cumplir con mis compromisos. Como en todo ha habido problemas, ha habido momentos donde no se ha podido cumplir con ellos, pero mi padre me educó a cumplir con mis compromisos. Mi padre me dijo siempre cumple tu palabra primero. Y a mí la idea de todo esto es que siempre, yo bueno, no lo hice a propósito, pero siempre valoré mucho mi palabra, ¿no? Siempre valoré mucho lo que yo decía con las personas. Como te digo, no siempre quedé bien porque muchas veces se atoraban situaciones, pero siempre di la cara, siempre me enfrenté a mis compromisos y buscando la forma de solucionarlos y siempre los solucioné.
Entonces eso, como desde muy jovencito siempre cumplí con mi palabra, las personas confían en mí. O sea, saben que pues nunca he hecho una cosa donde yo vaya a hacer alguna situación, fallarle a alguien, a pesar de que me han dado muchas veces crédito. Hay gente que antes me dejaba sus cosechas completas de su año en mis manos, y aún siendo muy joven, y siempre les cumplí, aunque me fuera como me fuera, siempre pagué. Bueno, ¿qué es lo que hizo la diferencia para que tú no siguieras, o sea, con la visión de campesino, que no hay absolutamente nada de malo, sino que tú te transformaste y con ese conocimiento te has convertido en un empresario? ¿Cuál es la diferencia de esas personas que a lo mejor ahora se están quejando de que la agricultura no da, de que el gobierno, que el clima, y que trabajan durísimo, seguramente más que tú y que yo, pero que no crecen financieramente? ¿Cuál es la diferencia? A ver si te entendí. Bueno, yo creo que la agricultura es un negocio muy bonito. La verdad es que al final a mí me rebasó mi negocio. O sea, la verdad yo crecí y llegó un momento que no le puse controles adecuados a mis encargados y se me salió de control mi negocio. Fue un negocio que ya estaba creciendo, pero ya crecían los problemas y no crecía la parte económica. Crecían mis deudas y no crecía mi compromiso con Hacienda, con el seguro, y no crecía la parte de bienestar en familia, mi patrimonio. Entonces, cuando me di cuenta que yo empezaba a inyectar, vendía una propiedad y me iba muy bien y le inyectaba dinero al campo, y vendía otra propiedad y le metía al campo. Entonces dije, bueno, ¿qué estoy haciendo? Si nomás de donde tengo bien y donde me está yendo muy bien, lo estoy metiendo acá donde estoy metiendo mucho dinero, ahí hubo mucho riesgo. También se puso muy difícil la cuestión de la seguridad. Estuvieron, por desgracia, secuestrando a personas o amistades muy cercanas a nosotros. Entonces, en el pueblo no es muy grande, entonces de repente uno llama la atención y dice, no, me estoy arriesgando por nada, y no tenía caso. Entonces, por eso decidí cambiarme de giro hacia donde me estaba yendo mejor, donde no era tan vistoso, donde no era menos riesgo y donde era un negocio que es muy noble y que siempre me está dando. No me pero ¿cómo cambiaste tu mentalidad de agricultor a empresario? Porque eso es lo más importante. ¿Cómo hiciste esa transición? Porque muchas veces el campesino se va a la ciudad y lo que hace es que se empobrece y tiene una vida terrible porque no sabe cómo hacer esa transición para que esa disciplina, ese coraje, esa tenacidad que tiene en el campo lo convierta en dinero. Bueno, pues no fue fácil. Para mí, la verdad, de tener un negocio con mucho movimiento, con muchos trabajadores, con camiones, bodegas y todo el movimiento que requería mi negocio, a de repente en 2 meses estar completamente vacío, sin gente que mandar, fue muy difícil. A pesar de que me estaba yendo mejor cuando empecé a dejar el negocio, o me fue mucho mejor, yo me sentía triste, me sentía como decepcionado, porque al final de cuentas es algo que yo había trabajado durante muchos años, algo que había construido con mucho esfuerzo, y también sentía que decepcionaba un poco a mi papá, porque también era un negocio que él me dejó. Entonces, fueron muchas emociones, pero lo que al final me venía dando es que venía yo creciendo, porque los negocios que él iba logrando en las propiedades iban haciendo subir mi cuenta o subir mi balance, y sin en cambio ya no iba casi abajo como estaba yendo, y empezaba a ir hacia arriba, y era contrastante el no saber, por un lado contento porque iba mejor y por otro lado triste porque dejaba un negocio que yo también, en cierta forma, estaba muy apegado emocionalmente, ¿no? Entonces fue difícil, pero ha sido muy bonito estarme preparando, estar buscando alternativas, acercándome a las personas que saben de esto, conociendo a un nuevo equipo de gente. Ahorita pues ya traigo arquitectos, traigo ingenieros, traigo personas que hacen las cosas en el trabajo, que yo no tengo la experiencia. Bueno, siempre he construido, pero no tengo la experiencia como para hacer ya más construcciones más especializadas. Me he acercado con personas que saben mucho, con personas que me han apoyado a trabajar conmigo y que me enseñan, y aparte que voy aprendiendo y busco a las mejores personas que yo encuentro en cada rama para desarrollar lo que estoy haciendo. Bueno, Marco, una pregunta. Tú eres un inversionista en la bolsa de valores, estás aprendiendo, pero has cambiado tu mentalidad, eres inversionista exitoso en bienes raíces y estás en la mentoría conmigo, ¿sí? ¿Por qué entraste a la mentoría? ¿Y qué ventajas y para qué te ha servido eso, siendo que tú ya eres una persona exitosa y sofisticada de muchas maneras en tus inversiones? Bueno, yo para empezar, yo creo que me considero que llevo muy poco tiempo realmente dedicándome a bienes raíces. Llevo 3 años, si no me equivoco. O sea, de lleno, como un negocio. Lo hacía antes de forma empírica o como yo venía entendiendo. Pero realmente yo siento que estoy todavía muy nuevo. La verdad es que todavía me falta mucho para aprender.
Ha sido un cambio total, pero yo la verdad es que así como tú dices, creo que yo siento que me tengo que estar refrescando continuamente lo que estoy aprendiendo, tengo que estar aprendiendo cosas nuevas, tengo que abrirme a las posibilidades que puedo lograr y de las cosas que puedo aprender. Y yo creo que lo que me pasó en el otro negocio mucho fue soberbia. Gran parte yo creo que de mi fracaso que tuve en el otro negocio fue que sentía que yo era Don Marco, no sé cómo decir otra palabra, y fue una tontería porque al hacer eso me cerré a aprender nuevas experiencias, nuevas cosas, a entender que no sabe uno nada, simplemente está uno, como tú dices, adquiriendo el conocimiento de cada uno. Cada que platicamos entre los compañeros, cada que comentas algo, siempre surge una nueva idea, o aunque ya lo haya visto, de repente digo, oye, pues puedo hacer esto mejor, puedo apalancarme mejor, puedo sacarle más rendimiento a estas propiedades, oye, puedo estudiar cuánto me está dando cada propiedad como si fuera un negocio independiente, puedo buscar alternativas de cómo mejorar. Hay compañeros con los que estamos platicando, me dan experiencias donde con lo que ellos hacen, y yo digo, caray, pues creo que por ahí puedo aprender, ¿no? Entonces, eso es lo que la verdad estoy haciendo. Creo que debo de seguirme preparando, y yo todavía, con toda honestidad, yo no me considero todavía una persona que haya logrado las metas que me he propuesto, y esa es mi hambre de lograr lo que yo quiero, de llegar a las metas que busco, y estoy buscando las formas de cómo lograrlo, y creo que una de ellas es preparándome, siendo abierto a aprender de mis errores, entender en dónde me encuentro y cómo puedo lograr lo que quiero. Si hubiera ¿cuál es la mentira acerca de bienes raíces que la mayoría de la gente cree? Pues no es cierto. Que no se puede comprar sin dinero. La verdad es que varias de estas propiedades las compré sin dinero. Esto que les estoy diciendo, aunque son grandes oportunidades, una de ellas se compró completamente con 17,000 pesos de enganche, 2 años para pagarlo, y cobrando rentas. Casi se pagó con las rentas la mitad de lo que iba a pagar después del terreno, pero fue una cosa muy bonita. Entonces siempre se pueden hacer las cosas, pero hay que saberlas buscar. Y yo creo que también estar abierto a aprender a negociar de muchas maneras. Yo lo que sí me doy cuenta es que ahorita platicando, busco la forma de cómo negociar. Si no es aquí, o le pongo una mazorca, o lo llevo a comer, o lo pongo borracho o algo. Nunca engañando a nadie, siempre he sido honesto con mis intenciones, siempre he dicho lo que busco, pero siempre busco la forma y la manera de cómo lograr lo que quiero. Pero siempre dentro de principios, siendo honesto, siempre siendo leal con las personas. Si pudieras poner un cartel que todo el mundo viera con una frase que le ayudara a las personas a entender que cualquiera puede hacer lo que tú estás haciendo, ¿qué frase le pondrías o qué le dirías? Se me lo pusiste difícil. A ver, ¿qué frase les pondría? Pues que si yo lo pienso ahora que ¿por qué no? Porque tengo a mis amigos que aprendo mucho, compadres que aprendo mucho, que son gente muy exitosa, y para mí son un ejemplo porque están a un nivel al que yo aspiro llegar. Y para mí, de repente yo los veía antes de conocerlos como alguien así. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo mueven eso? ¿Cómo logran eso? Y ahora que platico con ellos, que convivimos, que me regañan, que me enseñan, que me explican sus estrategias, digo, ¿por qué no? ¿Por qué yo no voy a poder lograr hacer eso? ¿Por qué no voy a poder? ¿Qué me falta? O sea, la verdad es que lo dices con una frase de que lo único es un pensamiento. Y el pensamiento mío era que mi padre fue una persona muy exitosa, y para mí eso fue un limitante, y nací en una familia que digamos, yo nunca viví carencias, porque mi papá fue una persona muy trabajadora, igual que mi mamá, y yo no, pero sin en cambio la carencia era en mis pensamientos. Yo no creía que fuera digno de ser como al igual o mejor, o me comparaba con mi papá, y yo me sentía que no podía lograr eso. Entonces crecer esa parte, a mí curiosamente mucha gente dice es que tú naciste con oportunidades, pero a lo mejor por fuera sí, pero por dentro de mí yo me limité, ¿no? Entonces crecer en eso me ha costado mucho, crecer en eso me ha hecho, en esa parte he tenido que trabajar mucho para lograr superarme a mí mismo, para entender que tengo mi propio camino, para entender que puedo lograr lo que quiero y puedo llegar a donde yo quiero, y ¿por qué no? O sea, a mí la verdad es que yo, cuando a veces es la palabra que yo he dicho, cuando veo a personas muy exitosas y que yo quiero llegar ahí, digo, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a llegar ahí? ¿Por qué no puedo? Claro que sí se puede, claro que voy, simplemente tengo que pagar el precio y hacer lo que tenga que ser necesario para lograrlo. Cómo me gusta este trabajo.
¿Cómo me gusta tener la oportunidad de entrevistar personas como tú que me tocan el corazón, que me inspira con tu humildad, con tu sencillez, con tu certeza, con esa claridad de samurái que tiene como un objetivo claro, que tiene esas estrategias muy simples, pero muy comprometidas y muy enfocadas. Bueno, muchas gracias de verdad, Marco Vinicio, por habernos acompañado hoy, por habernos dado tanta información. Increíble. ¿Cómo es el aplauso que se merece Marco Vinicio? Increíble. Bueno, y a ti que estás escuchando esto, que estás abriendo tu mente y tu corazón para convertir como una persona como hoy, quizás te la ha mandado el universo para que te diga, cuando tú piensas quiero comprar esto, quiero crecer esto, quiero ser como esta persona, y te hagas esa pregunta, ¿por qué no? Porque yo no puedo. Y la única razón por qué yo no puedo es porque no me he comprometido. Y porque lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto. Bueno, este episodio ha sido maravilloso. Disfruta tu día y ¿por qué no dar un paso hacia lo que tú quieres y te mereces? Que pases un día maravilloso. Gracias por escuchar tu podcast Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com. Conoce nuestros talleres de bienes raíces, visítanos en Facebook y deja tus comentarios.